¿Qué ocurre si hay una hernia discal que cura mal y el dolor persiste durante meses? ¿O si hay una secuela después de una cirugía de espalda? ¿Existen soluciones para tratar una ciática crónica? ¿Las infiltraciones en la columna serían la única opción? Muchas personas me hacen estas preguntas en consulta, especialmente después de haber probado con otros tratamientos como los corticoides, los antiinflamatorios o incluso la morfina y haber obtenido solo un alivio temporal. Soy el Dr. Carlos Morales, médico anestesista. Llevo más de 15 años tratando pacientes con dolor crónico y recientemente he sido reconocido por el portal Doctoralia como el especialista mejor valorado de España en mi campo. En el vídeo anterior hablamos de cómo tratar una hernia discal sin pasar por el quirófano y qué terapias avanzadas pueden ayudarte a recuperar la calidad de vida. Si aún no lo has visto, te recomiendo hacerlo para entender mejor lo que veremos hoy. Hoy nos centraremos en una técnica específica para el dolor radicular persistente, la radiofrecuencia lumbar pulsada, también conocida como radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal. Te explicaré qué es, qué tipos existen, cuándo está indicada, con qué tratamientos es compatible y cómo puede ayudarte incluso cuando otros procedimientos no han funcionado. No todos los dolores radiculares son iguales y no todas las radiofrecuencias sirven para lo mismo. Por eso, elegir el tratamiento adecuado requiere una información clara y un tratamiento personalizado. En este vídeo descubrirás cómo la radiofrecuencia pulsada puede reducir el dolor, mejorar la movilidad y ayudarte a evitar tratamientos más invasivos. En la descripción encontrarás cómo descargar gratis mi ebook Espalda Sana con consejos prácticos de cómo prevenir recaídas y cuidar tu columna si sufres una hernia discal. Si este contenido te resulta útil, suscríbete y compártelo con quien lo necesite. Únete también a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde cada semana comparto información exclusiva. Recuerda que este vídeo es informativo y que no sustituye una evaluación médica personalizada. Si sufres dolor radicular, consulta siempre a un especialista para un diagnóstico y tratamiento adecuados. La radiculopatía crónica es una lesión o disfunción de una raíz nerviosa espinal que provoca dolor de tipo neuropático. Entre sus síntomas más habituales se encuentran el hormigueo, las descargas eléctricas, la sensación de quemazón y, en algunos casos, la pérdida de fuerza o sensibilidad en la zona inervada por ese nervio. Se considera crónica cuando el dolor persiste más de 3 semanas y tiende a prolongarse durante meses o incluso años si la causa no se resuelve. Su origen puede estar en factores mecánicos, como la compresión de la raíz nerviosa por una hernia discal, o en factores químicos, como la inflamación mantenida o la fibrosis, que alteran la conducción de las señales nerviosas. En cuanto a su frecuencia, se estima que entre el 1 y el 10% de la población experimentará radiculopatía lumbar en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos, la causa principal es una hernia discal o una estenosis foraminal por pinzamiento. La cirugía lumbar es otra causa frecuente. En algunas series publicadas, hasta un 40 o 60% de los pacientes intervenidos pueden seguir presentando dolor o tener secuelas a largo plazo. Una de las complicaciones tras la intervención es la fibrosis epidural, una cicatrización excesiva en el espacio epidural que puede atrapar o irritar la raíz nerviosa, generando dolor persistente. Esta es la principal causa de que los pacientes operados puedan mejorar inicialmente, pero que a los pocos meses reaparezca el dolor irradiado. Otra causa relevante es la infección por el virus de la varicela zoster, que puede producir neuralgia postherpética. Este tipo de dolor neuropático aparece tras un episodio de herpes. Suele afectar a una zona concreta del cuerpo y puede ser especialmente intenso y resistente a los tratamientos convencionales. La radiculopatía crónica es un problema frecuente y en muchos casos difícil de resolver. Por ello, técnicas mínimamente invasivas como la radiofrecuencia pulsada representan una alternativa valiosa para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. La radiofrecuencia lumbar pulsada es una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar el dolor radicular crónico. La radiofrecuencia pulsada actúa aplicando pulsos controlados de energía eléctrica mediante una aguja situada cerca del nervio afectado. Estos pulsos generan un campo eléctrico que modula la actividad del tejido nervioso, reduciendo la transmisión de señales dolorosas hacia el cerebro. A diferencia de la radiofrecuencia térmica o continua, conocida comúnmente como rizólisis, la modalidad pulsada mantiene la temperatura por debajo de 42 grados centígrados. De este modo, no produce daño ni coagulación en el tejido, lo que facilita una recuperación más rápida y sin lesiones estructurales. El efecto analgésico no es inmediato, ya que se basa en un mecanismo de neuromodulación. Los cambios en el nervio y su entorno inflamatorio suelen
Suelen tardar de 2 a 4 semanas en consolidarse, pero el alivio puede mantenerse durante meses. Existen dos formas principales de aplicar la radiofrecuencia pulsada lumbar. La primera utiliza un catéter epidural introducido por el hiato sacro, que permite alcanzar la raíz nerviosa deseada. La segunda es el acceso transforaminal, donde la aguja se coloca directamente junto al ganglio de la raíz dorsal. Ambas técnicas precisan del uso de rayos X y buscan actuar con precisión sobre la vía del dolor sin alterar la movilidad ni la sensibilidad. Otras modalidades, como la radiofrecuencia intradiscal, la bipolar o la de alto voltaje, existen, aunque su análisis queda fuera del alcance de este vídeo. La radiofrecuencia pulsada se considera especialmente indicada cuando los tratamientos con analgésicos, antiinflamatorios, neuromoduladores o fisioterapia no logran controlar el dolor. En el siguiente apartado veremos sus indicaciones específicas. La radiofrecuencia lumbar pulsada tiene indicaciones claras que conviene conocer para aplicarla de forma segura y eficaz. En la zona lumbar se recomienda principalmente en casos de ciática persistente causada por patología discal, dolor neuropático tras cirugía lumbar o radiculopatías derivadas de una estenosis foraminal. También puede ser útil en neuralgias postherpéticas que afectan a las raíces nerviosas dorsales o lumbares. En todos estos casos, la técnica se considera cuando el tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, neuromoduladores o fisioterapia no ha conseguido controlar el dolor de forma satisfactoria. La radiofrecuencia no está indicada en todas las situaciones. En casos de hernia discal aguda, la prioridad es favorecer la curación del disco con terapias como ozono médico, plasma rico en plaquetas o láser intradiscal, tal y como expliqué en un vídeo anterior. Tampoco es adecuada para el dolor lumbar sin irradiación o para dolores que no tengan un perfil neuropático, ya que su mecanismo de acción está orientado a modular la transmisión de señales nerviosas alteradas. Existen contraindicaciones absolutas que impiden realizar el procedimiento: una infección local o sistémica activa, ya que podría diseminarse a estructuras neurales, el uso de anticoagulantes sin la suspensión previa necesaria, o la alergia conocida a anestésicos locales o a los materiales empleados en la técnica. Las contraindicaciones relativas incluyen el embarazo, debido a la falta de estudios que avalen su seguridad, y la presencia de implantes electrónicos activos, como marcapasos o neuroestimuladores, que podrían verse afectados por la energía emitida durante el procedimiento. La radiofrecuencia lumbar pulsada es un procedimiento ambulatorio que no requiere ingreso y se realiza en una sala de intervencionismo bajo control radiológico. El paciente acude en ayunas, se realiza la admisión con revisión de alergias y antecedentes, y habitualmente se canaliza una vía venosa para administrar medicación o sedación si es necesaria. La piel de la zona lumbar se desinfecta y se cubre con campos estériles. El paciente se coloca boca abajo y se aplica anestesia local, con la opción de sedación ligera para mayor comodidad. La aguja o cánula se introduce bajo guía radiológica hasta situarse junto al nervio diana. El acceso puede ser transforaminal, colocando la aguja cerca del ganglio de la raíz dorsal, o mediante un catéter epidural introducido por el hiato sacro. Antes de iniciar el tratamiento, se realizan pruebas de estimulación sensitiva y motora para confirmar la posición exacta y garantizar la seguridad. El procedimiento consiste en aplicar pulsos eléctricos sobre la raíz nerviosa. Estos impulsos suelen ser casi imperceptibles, pero son capaces de modular la actividad neuronal y resetear las conexiones implicadas en la percepción del dolor. La duración habitual es de 4 a 6 minutos. En la práctica convencional, al finalizar se infiltran corticoides cerca de la raíz nerviosa, lo que se conoce como bloqueo foraminal epidural. Sin embargo, en mi experiencia, prefiero combinar la radiofrecuencia pulsada con terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas. Esta asociación potencia la liberación de factores de crecimiento, prolonga el efecto analgésico y en algunos casos ofrece alivio durante años gracias a la capacidad reparadora del PRP. También puede combinarse con ozono médico o proloterapia como alternativa a los corticoides. Es importante evitar el uso de corticoides de forma repetida en pacientes con dolor crónico por sus efectos adversos a largo plazo, como supresión hormonal, pérdida de masa ósea, alteraciones en la glucemia, problemas cardiovasculares o incluso depresión. Tras la intervención, el paciente permanece en observación durante un breve periodo. Se recomienda reposo relativo el resto del día y evitar esfuerzos intensos durante las primeras 24 horas. Una vez superadas las molestias iniciales, lo ideal es complementar con fisioterapia o ejercicio terapéutico adaptado para optimizar la recuperación y prolongar los beneficios del tratamiento.
Cuando el dolor nervioso se vuelve constante y no responde a los tratamientos habituales, existen técnicas que pueden marcar la diferencia. Una de ellas es la radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal, especialmente útil en ciertos casos de dolor radicular lumbar, torácico o neuropático persistente. En términos de eficacia, algunos estudios muestran reducciones superiores al 50% en la escala visual numérica de dolor en la mayoría de los pacientes, con desaparición casi completa del componente neuropático en algunos casos. La duración del alivio varía según la causa del dolor y el momento en que se aplica la técnica. En la mayoría de los casos, el efecto significativo se mantiene entre 3 y 6 meses, pudiendo tener un efecto más prolongado en cuadros subagudos o en dolor bien localizado. En cuanto a seguridad, las complicaciones son poco frecuentes. Lo más habitual es una molestia leve y transitoria en el punto de punción, que se resuelve en pocos días. El riesgo de lesión nerviosa es mínimo cuando se utilizan agujas atraumáticas y se sigue un protocolo correcto. Hoy quiero hablarte del caso de Álvaro, un paciente que desde 2019 sufría dolor intenso en la pierna derecha que le impedía llevar una vida normal. Sufrió una radiculopatía L5 confirmada por un estudio electrofisiológico a raíz de un sobreesfuerzo en una marcha. Un dolor muy agudo que me radiaba desde el glúteo derecho hasta el tobillo. El dolor se manifestaba en toda la pierna derecha y me impedía hacer absolutamente cualquier actividad cotidiana, desde la más básica hasta el esfuerzo físico más exigente. Optamos por un tratamiento mínimamente invasivo con radiofrecuencia y plasma rico en plaquetas. El PRP favorece la regeneración nerviosa y combinado con la radiofrecuencia, esta potencia el efecto al activar las plaquetas y modular el dolor crónico. No fue doloroso, muy rápido, un trato exquisito por parte del doctor y como he comentado el postoperatorio fue totalmente, de 24 a 48 horas sin ningún malestar y sin ninguna sintomatología adversa, ni absolutamente nada que pueda impedir el desarrollo de la vida normal tras la realización del mismo. Entonces les recomiendo a todo el mundo que padezca esta dolencia o esta enfermedad, por así llamarlo. En este caso, la combinación de radiofrecuencia y PRP permitió a Álvaro no solo eliminar el dolor, sino recuperar la fuerza, la movilidad y la confianza para afrontar retos físicos exigentes. Casos como el suyo demuestran que con una técnica adecuada y un enfoque personalizado es posible recuperar una vida activa incluso después de años de dolor crónico. Sobre la sensación durante la intervención, este tratamiento no suele ser doloroso. Lo habitual es notar únicamente la breve molestia de la punción y, en ocasiones, una ligera sensación pasajera durante las pruebas de estimulación previas. En cuanto al tiempo necesario para recuperarse, normalmente basta con reposo relativo el día del tratamiento. La mayoría de los pacientes retoma sus actividades habituales al día siguiente. Luego, se recomienda evitar esfuerzos intensos durante 72 horas. Respecto a la posibilidad de repetirlo, este procedimiento puede realizarse nuevamente cada 3 o 6 meses, si es necesario, y suele mantener su eficacia en sesiones posteriores. En lo referente a la rapidez del alivio, los resultados no siempre son inmediatos. La mejoría suele aparecer de forma progresiva entre las 2 y las 4 semanas, a medida que disminuye la inflamación y se modula la actividad del nervio. Sobre los efectos en la fuerza y la sensibilidad, esta técnica no destruye el nervio, por lo que no provoca pérdida de movilidad ni alteraciones sensitivas en la zona tratada. Se puede combinar perfectamente con fisioterapia o ejercicio terapéutico adaptado, lo que incluso ayuda a mantener los beneficios a largo plazo. En cuanto a la duración de los resultados, el alivio suele mantenerse entre 3 y 6 meses, pudiendo prolongarse si se combina con terapias regenerativas como el PRP o el ozono médico. Sobre la seguridad, las complicaciones importantes son poco frecuentes, cuando el procedimiento lo realiza un especialista con experiencia. Existen acreditaciones que indican que el especialista cuenta con la formación debida, como esta de la Sociedad Española del Dolor. La radiculopatía lumbar es una de las secuelas más frecuentes tras una hernia discal. Se estima que entre el 1 y el 10% de la población presenta este problema, siendo la hernia del núcleo pulposo una de las causas principales. Aunque el curso natural de la ciática por hernia discal suele ser favorable, en el 20% de los pacientes el dolor se mantiene y se cronifica. Incluso tras una cirugía lumbar, una proporción relevante de personas seguirá con dolor radicular o lo verá reaparecer con el tiempo por la aparición de fibrosis. En estas situaciones es fundamental contar con opciones que vayan más allá de la medicación o de las infiltraciones convencionales. La radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal es una de esas alternativas. Ofrece una reducción significativa del dolor en un alto porcentaje de pacientes, sin dañar los tejidos y con una recuperación rápida. Además, su capacidad para combinarse con terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas o el ozono médico permite prolongar los beneficios
y en algunos casos lograr un alivio que dura años. Como todo tratamiento, no es la solución para todo, pero para quienes cumplen los criterios adecuados, puede marcar un antes y un después. La clave está en seleccionar bien el caso, realizar el procedimiento con técnica precisa y acompañarlo de una estrategia global de recuperación. Si estás lidiando con dolor radicular crónico y quieres explorar opciones más allá de la cirugía y los corticoides, la radiofrecuencia puede ser la oportunidad de recuperar calidad de vida. En la descripción encontrarás un enlace para solicitar valoración de tu caso. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la mejor solución, basada en la evidencia y en años de experiencia clínica. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. También puedes unirte a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde comparto información exclusiva y resolvemos dudas en directo. En el próximo vídeo hablaremos de otro procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento discal, el láser percutáneo, una técnica precisa y eficaz para quienes sufran una hernia discal. Nos vemos pronto. Mejor sin dolor.